ensayar del sonado caso de los últimos días, donde el Tribunal Constitucional le ha dado la razón a la empresa telefónica sobre el no pago, ¿no?, de cientos de millones de soles de intereses y demás vinculados pues a tributos. Pero por el otro lado lo que se señala es que son las propias empresas en muchos casos las que asumen una estrategia dilatoria en estos procesos, y esa dilación es la que precisamente al final les permite, ¿no?, o las favorece al momento de decir, bueno, yo no pago por tributos cobrados fuera de fecha. Es algo así, más o menos, según lo que entiendo. Francisco Eguiguren es abogado de la SUNAT ante el Tribunal Constitucional sobre este fallo, que en realidad pues ha tenido un voto, entiendo yo, dividido dentro o entre los magistrados. ¿Cómo está, doctor Eguiguren? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Buenas noches, señor Chávez. También mi saludo a las televidentes y los televidentes que nos acompañan. Como usted bien ha señalado al empezar, en verdad este es un caso que, si bien tiene como protagonistas ante el Tribunal Constitucional a Telefónica y a la SUNAT, en verdad va mucho más allá de eso, porque confirma una línea de interpretación de una mayoría en el Tribunal Constitucional. Esto ha sido resuelto por 5 contra 2, que amenaza con convertirse en una tendencia en una gran lista de casos similares que están pendientes de verse ante este tribunal por otras empresas importantes que han interpuesto igual reclamo con el mismo planteamiento. Y lo primero que habría que explicarle a nuestra ciudadanía, como decía al empezar, más allá de un pleito simplemente en que Telefónica le ganó a SUNAT, es aquí la ecuación que nos plantea el voto en mayoría del Tribunal Constitucional, y cuando buscan justificar su voto, omite una parte muy importante. Los tributos que se pagan, o que se deben pagar y que se deben cobrar, tienen como destinatarios no al Tribunal Fiscal, ni a SUNAT, que es un mero recaudador, tienen como destinatario al Estado como medio para llegar a los peruanos y a las peruanas, para hacer obra pública, para sostener al Estado. O sea, los que hemos perdido con este caso no es SUNAT, que finalmente es un cobrador, es la población peruana a través de su Estado, que va a dejar de recibir un dinero al cual tenía derecho. Quiero explicar eso, porque se ha dicho, y suena bien para justificar esta decisión, bueno, acá el problema es que un contribuyente, en este caso Telefónica como otros, ejercita su legítimo derecho a reclamar porque no está de acuerdo con el tributo que le quieren cobrar. Está bien, todos tenemos ese derecho. Y el Tribunal Fiscal y SUNAT, pero el Tribunal Fiscal sobre todo, se demora mucho en resolver. Y aunque hay un plazo fijado en la ley, que el tribunal tiene 1 año, se demora varios años porque el proceso es enredado, porque hay idas y vueltas, apelaciones, reclamos, etcétera, que ya otras técnicas procesales. Pero lo cierto es que el tribunal se demora, y esta demora aumenta el interés moratorio que se le va a cobrar al contribuyente. Entonces se dice, no es justo que la demora de un ente del Estado, de la administración, como el Tribunal Fiscal, le acarree al contribuyente más pago por intereses. Y no, perdóneme, ahí es una idea, discúlpeme, ahí es una idea como que, digamos, lo que se proyecta es que, oye, el contribuyente, sea una empresa, sea una persona natural, no tiene por qué pagar por la demora de la burocracia que se le pasa a la paloma, digamos. Ese es un poco el lugar común, bien, ¿no? Y suena bien, y parece justo, pero es una verdad a medias, o lo que es peor, es una completa mentira. ¿Por qué digo que es una completa mentira? Porque el contribuyente, efectivamente, la demora no solo perjudica al contribuyente que reclama, que al haber reclamado a tiempo no ha pagado el tributo. Y al no haber pagado el tributo, tampoco el Estado lo ha recibido. O sea, sí, si yo no pago una deuda, eso lo sabemos por cualquier crédito bancario o un recibo de teléfonos que tengo impago, si me tengo que poner al día, me van a cobrar todo el interés que demoré por la deuda. Entonces, la demora del tribunal, que no está bien, no solo perjudica al contribuyente, porque él no ha pagado, perjudica al Estado, que tampoco ha recibido oportunamente
ese tributo. Por eso es que en este caso, cuando la presidenta del tribunal, la magistrada Ledesma, luego de la intervención del abogado de Telefónica que presentó en un cuadro, en un círculo, cuánto era el monto del impuesto, cuánto era el interés legal y cuánto era el interés moratorio que ellos reclamaban, y que todo sumaba como 2.000 y pico de millones de soles, de lo cual decían que reclamaban 700 y pico, lo cual tampoco es tan cierto, porque en un proceso judicial que está por terminar están reclamando todo. Pero independientemente de ello, la magistrada le preguntó: ¿y de eso cuánto han pagado? ¿Han pagado lo no reclamado? Y la respuesta está clara, está en la audiencia y está en el video de la audiencia. La respuesta fue: no, nada. O sea, primer punto para destruir un poco este argumento: la demora del Tribunal Fiscal sí genera interés al contribuyente por lo que demore ese proceso, pero no ha pagado. Pero también perjudica al Estado, porque no puede cobrar el tributo. Y por eso que hasta hoy de esto no se ha cobrado nada. Entonces, una cosa que tendría que haber considerado y ponderado el tribunal, y que tiene que explicar, es en qué parte de la Constitución, en qué parte de la ley dice que el contribuyente se le va a perdonar el pago del tributo al cual queda finalmente obligado por la demora del Tribunal Fiscal, y solo se le va a cobrar los meses del plazo legal. Y digo esto porque es bueno que la ciudadanía lo sepa. Cuando un contribuyente reclama a tiempo y por lo tanto no paga, aunque se demore lo que se demore el procedimiento ante el Tribunal Fiscal o el proceso judicial que se promueve, como ocurrió en este caso con Telefónica, que este caso y otros están judicializados también, si el contribuyente gana, no paga nada. No paga ni tributo, ni intereses legales, ni moratorios. No paga nada. Por lo tanto, al tribunal llegan casos donde el contribuyente pierde o asume que va a perder en el Poder Judicial, y a pesar de que pierde su reclamo y que se le dice: no, sí tenías que pagar el monto que te reclamaron, tiene por la cuerda separada, ya ha preparado el camino con un amparo que le va a decir: bueno, sí, pero de lo que va a tener que pagar, solo cóbrale intereses moratorios, no por todo el tiempo que demoró, sino solo por 1 año y pico, que es el plazo legal. Esa es la parte cuestionable, falta de equidad, yo diría muy cuestionable jurídicamente, y que no entra al análisis. Simplemente se dice: bueno, la administración pública se demoró, el contribuyente no tiene por qué pagar más. Sí, claro, pero esa es ni siquiera la mitad de la historia. Claro. El contribuyente tampoco pagó, el Estado se perjudicó, y al final estamos hablando de contribuyentes que han perdido, ¿no? Entonces, ¿por qué el premio? Un premio que deja sin recursos al Estado y a los contribuyentes, y a los ciudadanos. Es claro desde esa perspectiva el argumento. Ahora, cuando usted ha mencionado varias veces la demora del Tribunal Fiscal, en la demora del Tribunal Fiscal, en un caso como este, ¿está la propia estrategia dilatoria de la empresa? ¿Es la propia carga, la propia ineficiencia del propio tribunal? ¿Dónde está la verdad para un caso como este? En todo lo que usted ha dicho, y seguramente en otras cosas más. Cada caso se vive una historia que habría que ver. Hay casos que hay que reconocer son complejos, y es un defecto del Código Tributario no haber previsto, como ocurre a nivel penal, por ejemplo, cuando hay casos de detención o prisión, la diferencia entre casos más sencillos, casos más complejos, casos con organización criminal, ¿no? Entonces, no es lo mismo un caso de un contribuyente donde de repente se le está queriendo reclamar que tiene que pagar 100.000 soles, a un caso donde pueden haber millones. Acá el capital inicial era, creo que más de 500 millones o más, o 700 millones, ¿no? Entonces, la verificación ante SUNAT y ante el Tribunal Fiscal de facturas, de comprobantes, en este caso, según he verificado, yo no he estado en la parte administrativa, pero en este caso, por ejemplo, en esos 7 años que se le achacan al Tribunal Constitucional, que sí suena demasiado, en este caso hubieron 4 resoluciones del tribunal, que a veces resuelven algo, anulan en parte, vuelve a SUNAT, SUNAT tiene que emitir una nueva liquidación, esto se vuelve a discutir, y entonces no es que el tribunal está dormido y que no lo mueve. Hay también otros casos donde pueden haber contribuyentes cuya estrategia es demorar, o simplemente
no hacer nada, porque eso es lo más grave de este fallo. Como yo ya lo he dicho y lo quiero reiterar, el mensaje que envía el Tribunal Constitucional con este fallo inequitativo y poco sólido jurídicamente es que para muchos contribuyentes resulta más negocio reclamar, con lo cual suspendo el pago y al final, cuando pierda, solamente pagar un monto mucho menor del que me correspondería pagar por la demora del proceso. O sea, puede resultar más negocio reclamar que pagar, con lo cual se desalienta el cumplimiento oportuno del deber constitucional de contribuir y pagar tributos, y lo que es más, va a haber más reclamos ante el Tribunal Fiscal, que va a tener más sobrecarga y va a demorar más. Claro, entonces, yo creo que una interpretación muy peligrosa allí, sería bueno que incluso a nivel de ley se revisara, porque no tiene sentido otorgar plazos similares a procesos de muy distinta complejidad. Y en un amparo como este o en cualquier amparo, no se analiza, más allá de lo que diga el tribunal, no se analiza cuál ha sido la historia del caso concreto. En ese amparo no se va a analizar si el contribuyente usó tácticas dilatorias o no, si el tribunal fiscal se demoró, se durmió. No, lo que hace el tribunal constitucional finalmente dice cuándo se presentó el reclamo, cuándo resolvió el tribunal, cuántos meses han pasado, cuál era el plazo del código. Mucho tiempo. Se cumplió el plazo. Claro. Punto. Aunque dice que no, así es, basta leer las resoluciones para darse cuenta de sí. Y eso me parece, como digo, muy grave. Ahora, muy grave. Sí, y para terminar, doctor Eguiguren, especialmente grave con la situación de la recaudación actual, ¿no? Estamos hablando de un país que está en 14% de presión tributaria, incluso un poco menos. Frente a América Latina estamos muy por debajo. Obviamente se sabe que hay que ampliar la base, ¿no? Y todos los argumentos de los que hablamos, pero esto al final va a la vena de la recaudación en momentos cada vez más complicados para las arcas públicas. Sin duda, sin duda. Y además, por ahí yo he escuchado decir, no es cierto lo que está diciendo SUNAT, que la empresa, o se lo escuché a un periodista en una entrevista hace poco en un medio de comunicación que me hizo, no es cierto, porque la empresa va a pagar los intereses legales y el capital. Y le digo, perdóneme, con este amparo aparentemente sí, pero paralelamente se estaba discutiendo en el Poder Judicial, y esta es la estrategia que se utiliza: con una mano se reclama ante el Poder Judicial la discusión principal de todo, y con la otra, por si pierdo, el amparo. No es cierto, porque, bueno, si ganara el principal, no está tan claro que así vaya a ocurrir y ya ha perdido algunos asuntos, pues podría no pagar nada. Pero bueno, querría decir que tiene razón, ¿no? Pero con SUNAT hemos ganado varios casos muy importantes donde hay miles de millones recuperados para el Estado peruano contra diversas empresas, entre ellas Telefónica. Y me pregunto, haberles ganado en el Poder Judicial, acreditado que tenían que pagar un tributo que no pagaron o que pagaron insuficientemente, ¿cómo queda esto que ya se esclareció judicialmente como una decisión del Tribunal Constitucional que va a reducir el monto de lo que se les puede cobrar? Eso es lo que es muy grave aquí, y como usted dice, en un momento de crisis, de pandemia, de falta de recaudación, de necesidad del Estado para hacer inversión y atender a las personas, me parece algo realmente muy grave. Muy grave. Muy preocupante. Gracias, Francisco Eguiguren, abogado de la SUNAT ante el Tribunal Constitucional, por esta intervención. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con lo último de Cara a Cara.